Bien. Bueno, comienzo. Sófocles escribió la tragedia Tereo, que llegó hasta la actualidad de manera fragmentaria gracias a la tradición indirecta. Solamente se conservan 17 fragmentos. Algunos son palabras sueltas, otros un verso completo y otros constan de pasajes más extensos, de entre 2 y hasta 10 versos, pero es una de las tragedias fragmentarias sofocleas más sustanciosas. El objetivo de esta ponencia es indagar la insensatez desmedida que lleva a las hermanas protagonistas de la obra a cometer un crimen atroz como respuesta a una acción no tan atroz, según el fragmento 589, y su relación con la manía, con la intención de poder ampliar nuestros conocimientos sobre la representación de la figura femenina en relación con los desórdenes mentales en la Grecia antigua. Para ello se expondrá brevemente el argumento de la tragedia y las innovaciones en el tratamiento del mito que introduce Sófocles. Luego se tratará la relación entre las madres filicidas y el dios patrón del teatro Dionisio y haremos una pequeña incursión sobre... ¡Ay, Dios! Ahí está. Sobre la anoia de las protagonistas. Y finalmente se hará mención del refrán al que alude la segunda parte del fragmento 589 y a la imagen del médico que en vez de curar una enfermedad la empeora al utilizar medicinas que resultan dañinas por exceso. Según la mayor parte de los académicos, es posible reconstruir el argumento de Tereo gracias a la hipótesis conservada en el papiro de Oxirrinco 3013. El gobernador de Atenas, Pandión, tenía 2 hijas, Procne y Filomela. Unió matrimonio a la mayor, Procne, con el rey de los tracios Tereo. De esta unión nació un varón al que llamaron Itis. Luego de un tiempo en la patria de su esposo, Procne le solicitó a Tereo que trajera a su hermana Filomela porque la extrañaba demasiado. Tereo partió en su búsqueda y en el camino de vuelta se enamoró de su cuñada y la violó, y como precaución para que la joven no declarara lo sucedido, le cortó la lengua. Al llegar a Tracia, Filomela le reveló a su hermana el agravio sufrido por medio de un tejido y cuando Procne se percató de lo ocurrido, enloquecida por los celos, asesinó a su hijo, lo cocinó y se lo sirvió de comer como alimento a Tereo, que lo comió sin notarlo. Las hermanas huyeron y fueron transformadas, una en ruiseñor, la otra en golondrina y Tereo en abubilla. Si bien en la hipótesis se especifica que Procne asesinó a su hijo en un estado de enajenación provocado por los celos, en el resto de la tradición literaria persistió la variante del mito en la que Procne decidió asesinar a Itis para castigar a su esposo y cobrarse venganza por haber mancillado a su hermano. Los fragmentos conservados de la tragedia no brindan información suficiente para afirmar si el filicidio se llevó a cabo por una u otra de las razones mencionadas previamente, como tampoco esclarecen cuál sería el desencadenante de los celos que enloquecen a Procne. McHardy propone que la introducción de Filomela como una segunda esposa es la causa. La envidia como motivadora del crimen podría ser una innovación sofocleada del mito, como lo es el filicidio deliberado que lleva a cabo Procne, ya que no hay registros de ello en los años anteriores a la puesta en escena de la tragedia. En las versiones previas del relato, la muerte del niño sucedía a causa de un error de su madre. El fragmento 589 de la tragedia, generalmente aceptado por los académicos como parte del discurso del Deus ex machina en el final de la obra, se refiere explícitamente a la relación desmedida de Procne y Filomela. Y dice así: Anus ekeinos, hai danusteros eti ekeinon emunanto prosto carteron. Hostis garen cacoisis tiumotheis broton, meitsos prosaptei tesnosu to pharmacon, y atroces tin up epistemon cacon. Insensato él, pero aquellas más insensatas todavía, se vengaron de aquel por la fuerza. Pues quien de entre los hombres en desgracias, tras encolerizarse, aplica un medicamento mayor que la enfermedad, no es un médico conocedor de los males. Las hermanas remedian un daño con otro mucho peor. La brutalidad de su venganza coloca a Procne a la misma altura que la media felicidad de Eurípides, y el hecho de cocinar a su propio hijo la acerca todavía más a la otra infanticida, porque ese fue justamente el método que utilizó Medea para deshacerse de Pelias antes de asesinar a sus propios hijos para vengarse de Jasón. El paralelo entre los personajes es tal que March
concluye que Sófocles se inspiró en el drama de Eurípides para delinear el personaje de Procne. En lo que respecta a la relación entre filicidio y locura, McCarthy establece que las acciones de madres que matan a sus hijos se asocian frecuentemente con la irracionalidad, ya sea una locura producto de una furia, envidia o penas excesivas o inspiradas por algún dios, y en especial el frenesí báquico, y que el hecho de dañar a un pariente era visto como una forma de la manía en la antigüedad. Burnett afirma que el asesinato de un niño llevado a cabo por su madre era el acto final del trastorno dionisíaco y trae a colación los relatos de sacrificios de niños en honor a Dionisio o Madio en Ténedos y Empotmias. Así, Baco cobra un importante rol en el trasfondo de esta obra, ya que si bien no hay alusiones específicas a él en los fragmentos conservados de Tereo, es difícil ignorar la relación entre el dios y las protagonistas de esta tragedia. El poeta latino Ovidio, en el libro sexto de su Metamorfosis, teniendo como referencia a Tereo de Sófocles, ya que incorporó, entre otras innovaciones sofocleas sobre el relato mitológico del asesinato deliberado de Itis, inmortalizó a Procne y a Filomela ligándolas a Baco. Es dentro del marco de las bacanales donde Procne, vestida de acuerdo con la ocasión y simulando estar poseída por el dios, aprovecha la ida ceremonial al monte para rescatar a su hermana y luego, al regresar al hogar, ataviada todavía como una bacante, asesina a su hijo y lo descuartiza con su hermana para preparar el fatídico banquete que le servirán a Tireo. Para profundizar sobre la anoia de las protagonistas y su falta de racionalidad y por lo tanto su locura, resultan pertinentes las postulaciones de Sullivan y de Persic. En su estudio sobre la aparición del nous en las tragedias, Sullivan destaca la ocurrencia del nous en contextos predominantemente intelectuales en las obras de Sófocles y su frecuente asociación con una visión interna y la comprensión de lo que se requiere hacer ante determinadas situaciones. Cuando el nous toma el control de sus funciones, una de ellas es el thumos, la persona exhibe un comportamiento racional. En esta obra, Procne y Filomela son incapaces de controlar dicha función del nous y por ende su comportamiento es irracional. Asimismo, cabe destacar en el estudio de los antecedentes homéricos del tratamiento de la locura que la pérdida del nous es un tema preciso del estado de locura que experimenta Ares en el canto 15 de la Ilíada. Un estado valorado negativamente porque puede implicar perjuicios para el dios y su entorno y no resulta beneficioso para la guerra. En la obra de Sófocles, el entorno de las protagonistas termina efectivamente perjudicado. Esto lo encontramos en los capítulos iniciales de la tesis doctoral de Cecilia Persic. En los últimos 3 versos del fragmento 589, para ilustrar la venganza abusiva que ejecutaron Procne y Filomela, Sófocles utiliza la metáfora del médico incompetente que en vez de curar a su paciente lo empeora por desconocer aquello que lo afecta y cuáles son los remedios pertinentes para sanarlo. La misma metáfora, por ejemplo, es utilizada por Platón en Protágoras 340d9 e2, que dice: Kai ego eipo. Kakon ara moi ergastai hos eoiken o protagora, kai emitis geloios y atroz. Yo menos meitson tonose mapoyo. Y yo dije, un daño entonces me hice según parece Protágoras y soy un médico ridículo, curándola peor hago la enfermedad. La metáfora era ampliamente utilizada en la antigüedad para ilustrar los desastres que puede ocasionar la falta de pericia en determinado campo de acción, y lo que subyace a ella es el proverbio kakon, kako y astai, que sería sanar mal con mal, que Sófocles utiliza también en otra de sus tragedias. En Ajax, en el verso 362, el corifeo le dice al protagonista: Eufemafonei, me kakon, kako didus, acos, pleon topema, tes atestifei. Di palabras de buen agüero, no hagas mayor la calamidad de la ruina dando un mal remedio a la desgracia. El mismo proverbio puede encontrarse también en el fragmento 349 de Esquilo, que dice: me cacois y o caca, no cures males con males. En el fragmento 589 de Tereo, entonces,
Procne y Filomela son ineptas no solamente por desconocer la cura que debían aplicar a su aflicción, sino también por obrar agitadas terriblemente por la cólera. Ambas cuestiones asociadas al mal funcionamiento del nus, lo que conduce a una mala praxis. Zacarías afirma que el castigo que reciben Procne, Filomela y Tereo, que consiste en su metamorfosis en pájaros, se asocia con el tipo de crimen más contaminante en la mitología griega, aquel crimen que viola el orden familiar. La transformación en un ave representaba el paso de la civilización al salvajismo extremo, porque estos animales eran percibidos como los más alejados de la especie humana. Tereo es transformado en abubilla, rasgo parodiado en Aves de Aristófanes, por haber mancillado los lazos que tenía con su suegro Pandión, quien le confió el bienestar de sus hijas, y Procne y Filomela son transformadas en ruiseñor y golondrina respectivamente por haber asesinado a un miembro de su propia familia. En conclusión, en la obra de Tereo de Sófocles, Procne y Filomela planean y ejecutan una venganza desmesuradamente cruel, arrebatadas por la cólera, que es percibida por los otros personajes de la tragedia como una respuesta excesiva a la ofensa que recibieron. La insensatez que rige el accionar de las hermanas resulta ser una manía, producto del funcionamiento defectuoso de su nus y emparentada con Dioniso, y terminan condenadas a vivir en forma de aves por enmendar un mal con otro mucho peor, asemejándose a un terapeuta ignorante que acaba con la vida de su paciente por administrarle remedios inadecuados para la cura de su dolencia. Muy bien. Muy bien. Impecable el manejo del tiempo, Stella, y clarísima la exposición. Si les parece, seguimos escuchando, o sea que aquí estamos con margen de tiempo, y Cecilia Persic tiene un rostro de alegría y de satisfacción por la integrante del equipo que ha expuesto tan bien su investigación. Digo, como estamos con tiempo, podemos formular unas preguntas ahora o completamos las exposiciones y después hacemos las preguntas. Usualmente suele ser así. Se completan las exposiciones, llegó Pilar, y después hacemos las preguntas. Entonces, ahí está. Vamos a invitar entonces a Stella, a María Lorena Bianchi, que está allá. Sí, Lorena, vamos. También una breve presentación, ¿verdad? Una breve presentación y después, sí. Perdón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy María Lorena Bianchín, soy egresada en Letras de la Universidad de El Salvador y cursé los seminarios de la maestría en Cultura Clásica en la UBA y bueno, allí desarrollé o busco desarrollar mi formación en Cultura Clásica. Tengo algo para compartir, ¿puedo hacerlo ahora? Sí, claro. Perfecto, ¿Cómo no? Gracias. A ver, me pone para presentar toda la pantalla. ¿Me podrían confirmar si están viendo el...? Estamos bien, o sea, se ve. Apareció muy bien hace un momento. Ahora se ha duplicado. A ver, ahí está. Perfecto, buenísimo. Bueno, yo voy a intentar hablar en este ratito un poco de Edipo en Colono, una obra que ha sido principalmente asociada al concepto de crisis, sobre todo a partir de su datación, que se ubica en los últimos años del siglo V, ¿sí? Un momento en el que acontecen una serie de sucesos que parecen marcar el final de una época. Ahora, por fuera de esta consideración, y yendo más bien al personaje protagónico de la obra, a Edipo, se han realizado diferentes valoraciones sobre este personaje, también en relación al concepto de crisis, ¿sí? Por ejemplo, Knox considera que en el personaje de Edipo lo que está en crisis es su humanidad, esto se vería en la obra, ya que a lo largo del transcurso de la tragedia, el personaje se va embistiendo de ciertas características que son privativamente divinas, como el conocimiento, la certeza, la justicia.
Por contraposición, bueno, otra parte, algún otro crítico, Forrer, si no mal no recuerdo, pone en duda que esa divinidad con la cual supuestamente se ha investido Edipo en el desenlace de la obra. Y en relación a esta cuestión de la crisis de este personaje protagónico, también encontramos una parte de la crítica que va a decir que se trata de un personaje estático en el que no hay ningún cambio. Esto, por ejemplo, Kitcher asume que se trata de un personaje estático, que Edipo se caracteriza por cierta serenidad que lo acompaña a lo largo de toda la obra, pero que es desafiada en reiteradas oportunidades, pero finalmente, sobre todo en el agón que tiene con Creonte y con Polinices, pero que finalmente es afirmada. Y en relación a este carácter de estático dinámico, Ledbetter, por ejemplo, considera que lo que vemos en la obra es un personaje dinámico y que lo vemos en el proceso de construcción del self, ¿sí? O sea, que él ahí construye su identidad y que esa construcción solo es posible a partir de la verdad con la cual el personaje es confrontado en reiteradas oportunidades. Para la presente ponencia, la propuesta de lectura es que, perdón, me salté una cuestión, y es que todas estas posturas que hablan acerca de la crisis en el personaje de Edipo, todas se centran justamente en el agón que tiene Edipo con Creonte y posteriormente con Polinices. Se centran particularmente en esos versos y para la presente ponencia la idea es revisar justamente esos momentos en los cuales vamos a ver que en esos versos vamos a encontrar que el personaje realiza un relato de su vida y en ese relato me parece que se proyecta, en la forma que tiene de organizar el relato, se proyecta la transformación que ha operado en él. ¿Sí? Esa es la propuesta de lectura para esta ponencia. Ahora bien, si bien en estos parlamentos vamos a ver que Edipo hace uso de la narración obviamente es muy común en toda la obra, es usada por distintos personajes con distintas funciones, y en el caso particular de Edipo, la usa en varias oportunidades. Yo acá consigné varios pasajes en los que él usa la narración, siempre con la función de reponer información acerca de hechos que son anteriores a la obra, pero lo que tienen en común estos parlamentos, incluso estos más importantes, en los que dialoga con Creonte y con Polinices, es que se repiten las temáticas, ¿sí? Se repite la temática del exilio, se repite la temática de los crímenes cometidos, y es en la repetición de esos temas y en el análisis de la diferencia, porque él cuenta más de una vez lo mismo, es en el análisis de la diferencia de cómo organiza la narración, que me parece que podemos ir viendo una clave de cómo va construyendo Edipo su identidad. Entonces, y además, bueno, esta estructura es como una serie climática, ¿sí? Vamos a ver que va avanzando obviamente hacia un clímax. Por ejemplo, la primera vez que Edipo habla acerca de su propia historia es entre los versos 421 y 460, y ahí el relato comienza en el desenlace de Edipo Rey. Él cuenta que, bueno, cuando se entera de la verdad, que ese día deseó morir, que nadie satisfizo ese deseo para él, y que posteriormente, bueno, esa pena como se calmó, y que, pero la ciudad decidió exiliarlo y bueno, los hijos terminan no haciendo nada por eso y él es exiliado. Yo resalté nada más que estos versos de esa narración, en la cual lo que vemos acá al tratar el tema del exilio es cómo se va resaltando la cuestión del paso del tiempo. Tenemos acá Chrono, después tenemos Chronion, este adjetivo, después tenemos esta forma verbal conjugada del verbo mantano, que implica una actividad intelectual, pero también un proceso, y tenemos también este adjetivo pepon, que también se lo utiliza para, por ejemplo, describir el proceso de maduración de frutos, también la maduración de una enfermedad. Está la idea del proceso, ¿sí? Gravitando en el pasaje. Y fíjense que él habla de que el pesar se suavizó y que él comprendió que la pena que se había impuesto era mayor de la que merecían las faltas cometidas. Entonces él ya ahí considera que nos está planteando, nos relata que hubo un cambio en él. Entonces ese carácter dinámico con el cual él se caracteriza como personaje de esta narración se contrasta
con el estatismo de los hijos. Acá la responsabilidad del exilio recae sobre la polis y los hijos no hacen nada para evitarlo. Entonces tenemos, bueno, ya estas ideas que están jugando en cómo él presenta su historia. Posteriormente, el relato de la propia historia tiene lugar también cuando él dialoga con el coro. Es una parte dialogada en la que él va contando distintos acontecimientos, y yo resalté nada más que estos versos. Acá el énfasis va a estar puesto en los crímenes cometidos. Va a hablar primero del incesto, después del parricidio, y acá sobresale sobre todo la calificación, cómo se caracteriza a él mismo, ¿sí? Que se caracteriza como miserable, y también se caracteriza como ignorante y como puro, ¿sí? Justamente cuando habla sobre todo del parricidio. Y vemos acá cómo también hay una cuestión temporal jugando, porque él, en tanto personaje de las acciones que relata, ¿sí? Del parricidio, por ejemplo, se declara ignorante. Ahora, es esa circunstancia de ignorancia lo que acarrea como consecuencia que él es casaroz, o sea, él está puro ante la ley, y esa pureza es la que lo caracteriza a él como personaje de la acción de la obra. ¿Sí? Es una característica que permanece, con él. Y así como, bueno, antes habíamos visto que al referirse al exilio él va contando cronológicamente, acá no, ¿sí? Primero relata acerca del incesto, después sobre el parricidio. Posteriormente, un tercer momento en el que el personaje relata acerca de sí mismo es entre los versos 760, 800, que acá ya estamos en el contexto del diálogo con Creonte. Y acá, bueno, él se refiere al exilio. Yo rescaté nada más que estos cuatro versos. Él lo que dice es que cuando estuvo saciado de su cólera y vivir en el palacio fue placentero, entonces me expulsaste y echaste fuera, y este parentesco no fue entonces de ninguna manera querido para ti. ¿Sí? Esto le dice él a Creonte, y él ya se refirió al exilio anteriormente, y vemos cómo aparece esta cuestión de la idea del proceso, me parece sobre todo en este saciado de la cólera. O sea, ahí está la idea de un proceso que llega a un punto cúlmine, que era lo que veíamos en ese adjetivo pepon, en esos versos anteriores. Está también esa idea del cambio, porque nos está diciendo que ahora permanecer en el hogar, en el palacio, era para él placentero. O sea, retoma las mismas ideas, y en contraste, bueno, la acción puntual de Creonte de expulsarlo y echarlo. Que eso también vamos a ir viendo que va modificándose a medida que él cuenta su historia. Primero la polis lo había echado, ahora quien ejerce la acción es Creonte, ¿sí? Sigue en este diálogo con Creonte, y ahora sí se va a referir a los crímenes cometidos. Entonces, él ahí lo que le dice, vamos a ver que hay una diferencia en cómo él habla de ambos crímenes. Fijémonos que ahora sí esto está ordenado cronológicamente. Primero se va a referir al parricidio, después se va a referir al incesto. Y la cuestión del oráculo, de ese oráculo que habría recibido su padre, aparece al principio de todo. ¿Sí? O sea, acá la acción está bien ordenada cronológicamente, y fijémonos que tenemos ahí como para relatar, cuando hace el relato de lo acontecido con su padre, tenemos ahí una serie de condicionales, y después en lo que sería la apódosis está dado por estas interrogativas directas dirigidas a Creonte. La narración, el relato, se da como en la condicional, y después en la apódosis está la evaluación que hace él de ese hecho, que esto que él realizó no ha sido voluntario y que ha sido decretado incluso antes de que él naciera. Y acá no me quiero olvidar, obviamente acá la narración, bueno, en general funciona como una trama secundaria, y acá obviamente el Parlamento está atravesado por una trama fuertemente argumentativa, y encontramos la narración como trama secundaria. Entonces, esto con respecto al parricidio. Y después, posteriormente, cuando se refiere al incesto, ahí ya lo hace de otra manera, también con una muy breve narración, ¿sí?
o acá tengo, perdón, cometí un error cuando transcribí mi traducción, pero es una narración focalizada en el personaje de Yocasta, ¿sí? Y bueno, está desplazada, está presentado de una manera distinta como, con respecto a cómo había presentado la cuestión del parricidio. Pero bueno, acá encontramos una narración cronológica y lo interesante es que acá él excede en su relato el tiempo de su existencia humana, si se quiere, porque se refiere a su prehistoria. Entonces acá ya vamos teniendo una narración totalizadora y para ver la diferencia, el cambio que se produce en el personaje, está bueno confrontarlo con el relato que él realiza en Edipo Rey, ¿sí? En el centro de la tragedia. Ay, no estaría pasando. A ver si ahora corre. En Edipo Rey, él realiza en el centro de la tragedia, en diálogo con Yocasta, bueno, el relato acerca de este hombre que en el contexto del banquete le dice que él es un falso hijo de su padre, él se queda con toda la duda, le consulta primero a sus padres. La respuesta, bueno, él dice que se llena de satisfacción, pero no se convence, se va a consultar al oráculo. A raíz de lo que el oráculo le contesta es que él termina abandonando la ciudad para evitar ese destino que le ha sido anunciado. Pero fijémonos que acá tenemos, por ejemplo, es una narración, tenemos un narrador homodiegético con una focalización interna muy marcada, y fijémonos que tenemos ahí el pronombre de primera persona, en nominativo, en posición inicial. Por lo menos, bueno, yo rescaté nada más que estos versos, aparece 3 veces, pero el hecho de que aparezca como sujeto también lo une mucho a la idea de agentividad, ¿sí? Este personaje está muy ligado a la acción, ¿sí? Y aparece como responsable de los actos que lleva a cabo. Y el discurso oracular, ¿sí? Cuando él dice que lo que el oráculo decretó para él, aparece, digamos, unido al discurso humano. El discurso divino y el discurso humano están unidos. De hecho, están en esa cadena de causalidad, ¿sí? Él, bueno, por la duda va a consultar al oráculo y con lo que le contesta el oráculo eso determina que él abandone la ciudad. Entonces, no hay una diferenciación, como sí vemos acá, que el discurso oracular aparece en primera instancia, ¿sí? Cuando él habla de esto decretado por los dioses que le había sido comunicado a su padre a través de oráculos, ¿sí? Ahí tenemos una diferenciación, y el hecho de tener esa primera persona también en posición de sujeto tan marcada, lo que se ve, me parece que lo que se va viendo es que la causalidad está desplazada, ya no está referida al sujeto, sino que se desplaza hacia al oráculo, ¿sí? Y finalmente, como digamos, en esta cadena climática de narraciones o de microrelatos que vamos encontrando en la obra, tenemos el encuentro con Polinices, que es una escena, si se quiere, especular, porque acá primero teníamos el relato de la historia, vamos viendo que él va atravesando las mismas temáticas, va pasando por el mismo lugar, pero a su vez va abriendo más esa narración para referirse a su prehistoria. Vemos cómo ese relato está organizado de una manera distinta, ¿sí? Con la palabra oracular en primer lugar. Y en este caso, vamos a ver que contar la propia historia, me parece, comienza a ser también contar la historia del otro, porque yo no fui reparando, pero los narradores de los microrelatos anteriores alternaban entre la primera, la segunda, la tercera persona. Y acá es muy fuerte la presencia de la segunda persona, no solo en las formas verbales que encontramos en segunda persona, sino también, fíjense acá, esto lo vamos a hablar completo porque es muy potente, él le dice, tú el más malvado cuando tenías el cetro y el trono que ahora tiene tu hermano en Tebas, tú mismo a tu padre, lo expulsaste y lo hiciste desterrado y llevar estas mismas ropas que al ver ahora lloras, cuando te encuentras contra tu voluntad en mi misma pena. Esto no debo lamentarlo, sino que mientras viva deberé soportarlo y te recordaré a ti, asesino, pues tú me impusiste esta vida de angustia, tú me exiliaste y por ti, vagabundo, pido a otros mi sustento de cada día.
Así como antes en el texto, en la narración de Edipo Rey encontrábamos esa primera persona en función de sujeto reiterada, fíjense acá tenemos lo mismo, no sé si decir lo mismo, pero la agentividad de la acción está completamente cargada en ese sujeto. Acá no hay ningún oráculo que lo esté haciendo obrar mal a Polinices. Me parece que ahí va un poco también el sentido de la escena, que es contrastar. Los dos, si se quiere, son asesinos, pero él no tiene responsabilidad de la acción cometida, mientras que Polinices sí, y eso me parece que se puede ver un poco en cómo él va construyendo la narración, en este caso una narración que está profundamente focalizada en la segunda persona, o sea, si se quiere, en el narratario, y en los cuales encontramos este énfasis a través del pronombre de segunda en nominativo en posición inicial, y fijémonos cómo acá queda incluso juxtapuestas, la primera y la segunda persona, la segunda persona como sujeto, la primera persona como objeto, ilustrando, me parece, la situación que estamos viendo en escena, que él es un poco el objeto de la acción de Polinices, y fijémonos que acá vamos pasando siempre por el mismo lugar, esta cuestión de relatar el exilio. Primero era la polis, después fue Creonte, y ahora es Polinices, ¿sí? En esta escala de, no sé si decir una escala ascendente de afectos, pero la responsabilidad la va tomando cada vez una instancia que le es más íntima al personaje, y así como en la narración que tenía lugar en el intercambio con Creonte, esa narración excedía los límites de la humanidad del personaje, o de la existencia humana del personaje, porque él se remitía a su pasado, a su prehistoria. Acá, creo que no los puse los versitos, no, porque esta es la última, pero a través de la maldición que él va a echar sobre sus hijos, esa historia se va a proyectar de alguna manera hacia el futuro, porque él, en definitiva, lo que va a estar decretando es la clausura de su linaje. Entonces, ya sí con esto, no sé cómo voy de tiempo, pero voy cerrando. Con respecto a las posturas que por ahí mencionaba en la introducción, esto de, bueno, el carácter dinámico o estático de Edipo, bueno, incluso ya después por fuera de la ponencia leía una autora, no me viene el nombre ahora, muy mal, pero mencionaba justamente que una de las posturas también dominantes es que en la obra no pasa nada, y esta autora decía que en realidad es un drama, es un artículo de principios del siglo XX, decía que acá veíamos como una suerte de drama psicológico, porque lo que sucedía tenía que ver con la interioridad del personaje. Y creo que, bueno, un poco en la narración, en cómo él va construyendo esta narración, se puede ver eso, sobre todo si lo comparamos con el primer Edipo, con la narración que tenemos en Edipo Rey. En ese sentido tenemos un personaje dinámico, y después me parece que lo que también se ve en la obra es que esa palabra narradora va cobrando otro estatus, porque no solo ya se va a limitar a relatar su vida, sino que va a poder integrar el discurso oracular que corresponde a su prehistoria, porque se refiere al oráculo recibido por su padre, y proyectarse hacia el futuro a través de la maldición que echa sobre sus hijos. Así que bueno, eso era lo que había preparado para esta oportunidad. Desde ya les agradezco mucho por la atención, y ahora voy a ver cómo dejar de compartir. Bueno, excelente, muchas gracias. Estamos muy mal en este sentido, no hemos aplaudido a nuestra primera expositora. Yo propongo que hagamos el aplauso retroactivo de Estela Maris y de Lorena. Excelentes las dos, por favor. Y lo hago con sonido, miren, no con las manitos esas que tenemos. Si estuviéramos en el mismo espacio sonaría más resonante, sería una cosa intensa como lo merecen realmente. Además, Lorena, siguiendo la línea iniciada por Estela Maris, ha sido impecable en el manejo, además, del tiempo, y clarísima también la exposición. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, no, por favor. Ahora entonces, para contrastar, va a venir mi exposición, y van a decir ustedes, menos mal, viene el futuro con esas expositoras tan brillantes,
porque acá está la generación anterior. Yo voy a hablar, soy de Guadalupe Barandica y soy de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo les estoy hablando desde Mendoza. Y allí tomándose un cafecito está una de mis colegas del Instituto de Lenguas y Literaturas Clásicas y de este proyecto en el que venimos trabajando desde hace años. Entonces, a ver, voy a mirar la hora en la que yo empiezo, no sea cosa de que yo me exceda de tiempo, 14:38. Bien. El título de mi exposición es Tradición nómica en Sófocles. Y la pregunta, ¿continuidades y rupturas? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, la idea inicial de esta comunicación fue presentar ante ustedes la quinta etapa de un proyecto acerca de las nomai en la literatura griega, un proyecto de investigación que se inició en 2009 con la dirección de Estela Guevara de Álvarez. Las primeras 4 etapas estuvieron centradas respectivamente en Homero y Hesíodo, la elegía y el Jambo, la lírica monódica y coral, y la última fue sobre Esquilo. Los resultados de esas distintas etapas están publicados en sendos libros. La quinta y última etapa es esta que se ocupa de la tragedia de Sófocles. Bueno, de alguna manera acabo de presentar el proyecto. Y ahora vamos al enfoque un poco distinto. Esta idea inicial se fue modelando más tarde a la luz del tema general de este simposio, tema central que me resultó verdaderamente orientador. Considerar el problema de la identidades en crisis, invita a un abordaje de la literatura griega que tenga en cuenta el propósito contenido en la sentencia atribuida a Quilón de Esparta e inscrita en el santuario de Apolo en Delfos, aquella famosa sentencia Gnothi Sautón. Conocerse a sí mismo es el único modo de saber quién es uno, quién es como individuo y también como miembro de una comunidad, ya que, como dice la expresión sentenciosa que encontramos en Odisea, en el canto 19, verso 163, de antigüedad prehomérica, no has nacido seguramente de la piedra o de la encina legendaria. En este imperativo, este gnothi, reconocemos también esa raíz no, que es la base del sustantivo gnome, que traducimos como sentencia. Otra vez la referencia al proyecto. Sentencia cuya tradición atesorada y renovada por los poetas griegos a través de los siglos forma parte de la memoria colectiva y por ello también de una identidad. Parece conveniente aquí recordar la definición de gnome que propone Aristóteles en el libro segundo de la Retórica. Sentencia es una declaración, pero no ciertamente sobre lo particular, por ejemplo, qué clase de persona es Ifícrates. Este Ifícrates es un gran amigo, viejo amigo nuestro. Cada vez que empieza la definición ya salimos recitándola. Amigo Ifícrates. Bueno, entonces, ¿qué clase de persona es Ifícrates? Sino sobre lo universal. Tampoco sobre todas las cosas universales, como por ejemplo que lo recto es lo contrario de lo curvo, sino sobre aquello que concierne a las acciones y que puede ser elegido o evitado al obrar. Entonces entramos en el terreno de las acciones y de las elecciones. De la decisión en relación con la acción. Las nomai, entonces, forman parte del universo de la crisis, de la acción de evaluar las acciones humanas, de la constante búsqueda acerca de la propia identidad. La gnome en la tragedia de Sófocles, el discurso de los personajes.
En un estudio de 2007 dedicado a las expresiones, lo que ella llama las expresiones generales en Sófocles, Diane Cuny señala que no aparece en las tragedias de Sófocles la palabra gnome, en el sentido que describe Aristóteles. Hay otros términos que cubren ese espacio semántico, a veces empleadas con un sentido peyorativo, por ejemplo, en la discusión entre Creonte y Tiresias en Antígona. Los términos utilizados por Sófocles para hacer referencia a este tipo de sentencia conocida y citada cuando es oportuno, Creonte utiliza entonces en el verso 1048 la expresión pankoinon y se sobreentiende logon. Ese pankoinon, ese común a todos, ¿no? Conocido de todos, aquello que todos sabemos que se repite, pero que no por eso tiene particular peso. Es decir, Creonte le quita valor a esta afirmación. Por otra parte, en el caso de Traquinias, la palabra que aparece es logos, para referirse a lo que nosotros estamos considerando como un nombre. Logos arjaios le llama Deyanira en los versos de 1 a 3 de Traquinias. Cuando Deyanira declara su preocupación acerca de Heracles, que hace tiempo que está ausente. Entonces dice: Logos men est arjaios anthropon phaneis, posuk onaion ekmathois, broton, prinan zanetis, uteis Christos, utei tokakos. Bueno, verán ustedes que yo no estoy compartiendo una presentación, lo cual hace más oscura mi presentación. Así es que ojalá pueda ser clara a pesar de la falta de apoyo visual. ¿Qué dice Deyanira? Dice: existe un proverbio antiguo, manifiesto entre los hombres, según el cual no podría conocerse el destino de los mortales antes de que uno muera, ni si es bueno, ni si es malo. Y aquí Sófocles nos trae a Solón, nos trae de vuelta a Solón, aquel Solón que se encuentra con Creso y le dice que ningún hombre puede afirmar que es feliz hasta no haber terminado su existencia y poder evaluar cómo fue su existencia. Ese saber compartido por este Creso, otro de los sabios, de los famosos 7 sabios, citado como anécdota por Heródoto, también muy cercano a Sófocles. Debo decir que no las he nombrado, pero así, Susana Aguirre, que está aquí, Adriana Poquet es la responsable del estudio sobre Traquinias, Pablo Arias es el que se ocupa de Edipo en Colono. Habría sido excelente que pudiera escuchar la ponencia de Lorena. Estela Guevara se ocupa de Filoctetes, Candela López de Edipo Rey, e inicialmente Esther Driban y Malena Orozco estaban trabajando sobre Ajax, después por diversas razones han dejado de estar en el proyecto. Entonces Ajax está conmigo, así como Antígona. Y con Susana estamos recorriendo los fragmentos. Así que, Estela, nos acordaremos de ti cuando transitemos y discutamos los fragmentos. No quería dejar de mencionar a los que están trabajando sobre esto. De hecho, esta traducción que acabo de leer es de Adriana. Entonces, otro modo, fíjense, hemos dicho esa referencia a logon pankoinon, logos arjaios, kleinon epos es otro de los términos, y kleinon asociado con esta idea de lo que va de boca en boca, asociado con el kalos y con la kleos, famoso. Neoptólemo en el Filoctetes
precede esta gnomes de un enunciado que incluye el verbo ekdidaxo, aprender a fondo, porque aquí está hablando de este aprendizaje del que habla Esquilo, ¿no? A través del dolor. Entonces, ¿qué dice Neoptólemo en los versos 435-437? Logo de Senbrahei, tut ekdidaxo. Entonces aquí viene la gnome. Polemos, udenandrecon, haidei poneron alatus Christus aei. La guerra no se lleva por propia voluntad a ningún inútil, sino siempre a los valientes. Y tengamos en cuenta esta afirmación porque va a tener que ver con esa construcción de la imagen que también propone Heródoto, de la que voy a hablar más adelante. Esta misma sentencia está incluida en uno de los fragmentos, en el fragmento 652 de Sófocles. También en Traquinias, aparece la referencia a nomos, o sea, aquello que se acepta como verdadero y como ley, en el mismo sentido en que lo ha usado Hesíodo. Entonces, lo que se observa, y es muy orientador para eso el estudio de Cuny, y además ya lo había señalado Estela Guevara en el estudio preliminar del primer libro, son las características formales de las máximas, de estas gnomai. Normalmente son más bien breves. Y en Sófocles, además, tienen dos estructuras posibles. O son construcciones nominales, de estas de kalos es tal cosa, o calón tal cosa, cacón tal otra. Tal cosa es buena, tal cosa es mala, tal detestable, tal admirable. O bien son construcciones impersonales de las que incluyen verbos como dre, dei, anan, y frases como anankesti o anankayonesti, o esas expresiones de oportunidad, de lo que es conveniente, prepei, por ejemplo, o los compuestos de esti como exesti, paresti. Entonces, la construcción habitual y el quienes formulan las sentencias permite también observar que las sentencias en general están asociadas con una categoría de autoridad. O sea, quien las enuncia recurre a ese respaldo de la tradición. Aunque a menudo en Sófocles esos enunciados estén propuestos como una justificación de las acciones de quien las dice, y otras veces resulten consejos destinados al interlocutor o bien al público. Por ejemplo, también la posibilidad de que aquello que lo que se está diciendo, justificación de Ismene frente a Antígona de por qué no sigue los pasos que Antígona va a seguir. Y al mismo tiempo, una especie de consejo general sensato a los espectadores, en el verso 93 de Antígona. Argende feran uprepei tamejana. Aquí está el uprepei. Por principio, no conviene perseguir lo imposible, es decir, hacer cosas insensatas. También, entonces, las sentencias permiten, por ejemplo, abordar un estudio de los personajes de la tragedia. El ámbito propio de la sentencia es el ámbito del coro, es decir, quienes suelen presentar gnomai en sus discursos son los miembros, los integrantes del coro, que medita ese coro acerca de la acción y sobre las desgracias que padecen los personajes de la tragedia. Pero también se puede observar que las mujeres son menos sentenciosas que los varones. Hay una notable mayoría de sentencias enunciadas por los varones. Y ese empleo de las gnomai parece estar subordinado a consideraciones tácticas de quien los enuncia. Por ejemplo, defenderse, acusar, es decir, un manejo retórico
que Sófocles domina perfectamente. En especial, y aquí cito a Cuny, las reflexiones generales constituyen un puente entre el universo de la tragedia y el mundo del público. Al escuchar a los personajes reflexionar sobre los medios de una acción eficaz y sobre la condición, y también sobre la condición humana, los espectadores son remitidos a sí mismos. Volvemos al pensar sobre sí mismo, al conócete a ti mismo, ¿no? A sí mismos, a su propia manera de actuar y a las metas de su propia existencia. Fin de cita. La gnome en la tragedia de Sófocles, ahora considerar la gnome y la identidad. El tema de este simposio, Identidades en Crisis, implica tener en cuenta la alteridad también. Si hablamos de identidad, hablamos de alteridad. Y podemos decir que, sin duda, la guerra es la última experiencia de la alteridad. El otro es tan ajeno a mí que incluso puedo darle muerte. Sófocles, ese ateniense que vivió durante casi la totalidad del siglo V en su Atenas natal y que fue testigo, por una parte, del triunfo griego frente a la invasión persa, primer choque contra la alteridad, ¿no? En el comienzo del siglo V, pero también vivió la experiencia de la guerra conocida como Guerra de Peloponeso, que llevaría a Atenas a conocer la derrota. Entonces, Sófocles sin duda es consciente de la experiencia de la alteridad. Heródoto, en el libro séptimo de su historia, en los parágrafos 105, 101, 105, ofrece a los griegos, que son los destinatarios de su obra, una mirada que contribuye a esa construcción de la propia imagen, la construcción de la identidad. La propia identidad a partir de la descripción que Demarato, un consejero, ofrece a Jerjes. Es la mirada desde la alteridad, la de un griego, que es un espartano, que acompaña y ofrece consejo a Jerjes en su campaña contra Grecia. Entonces, después de presentar, de la mirada de Jerjes sobre las fuerzas que lo acompañan, una especie de, como el catálogo de las naves de Homero, después de esto, viene la pregunta de Jerjes a Demarato acerca de, bueno, ¿quiénes son esos con los que me voy a enfrentar? Y dice Demarato: Majestad, puesto que mandas que en sus manifestaciones uno se exprese con absoluta sinceridad, para evitar que un día resulte ante ti culpable por haber mentido, te diré que la pobreza viene siendo desde siempre una compañera inseparable de Grecia. Pero en ella ha arraigado también la hombría de bien, conseguida a base de inteligencia y de unas leyes sólidas, cuya estricta observancia le permite defenderse de la pobreza y del despotismo. En consecuencia, solo tengo elogios para todos los griegos que habitan por aquellas tierras. Pero mis próximas palabras no voy a aplicarlas a todos ellos, sino exclusivamente a los lacedemonios. Has de saber, ante todo, que jamás aceptarán tus condiciones, que representan esclavitud para Grecia. Pero además debes saber que saldrán a hacerte frente en el campo de batalla, aunque los demás griegos abracen en su totalidad tu causa. Esta descripción cierra con la incredulidad burlona de Jerjes y la explicitación por parte de Demarato de estos espartiatas que solamente responden a la ley. Y la cita: a la que en su fuero interno temen mucho más incluso de lo que tus súbditos te temen a ti. De hecho, cumplen todos sus mandatos y siempre manda lo mismo. No les permite huir del campo de batalla ante ningún contingente enemigo, sino que deben permanecer en sus puestos para vencer o morir. Estos rasgos que están en la descripción de Demarato están sin duda representados en las tragedias
en las tragedias de Sófocles, y en particular a mí lo que me interesaba señalar era en las Nomai de Sófocles como muestra de esa construcción de una identidad que es de tradición. Ahora, lo que pueda haber dicho Homero acerca del hombre no está haciendo referencia a la misma identidad que la de este ateniense del siglo V, pero en este siglo V esas reflexiones se resignifican, se acotan, se enriquecen, y por eso esta pregunta acerca de la continuidad y la ruptura de esa tradición. En esa cita de Neoptólemo que mencionaba antes, hay un ejemplo perfecto del respeto a la ley del que habla de Marato en relación con los espartanos, ¿no? Cuando Neoptólemo le decía a Filoctetes que los hombres, la guerra no se lleva por propia voluntad de ningún inútil, sino siempre a los valientes, o sea, aquellos que no dejan de hacer frente a quien le están haciendo frente. Esos son los que van a caer, es lo que está diciendo, a la manera de esa descripción de Marato, en particular de los espartanos, pero que en la tragedia de Esquilo, persas, la sombra de Darío también presenta como rasgo de estos griegos en general, especialmente atenienses, que han vencido a Jerjes, al derrotado Jerjes. En relación con el respeto a la ley, entonces, Creonte, por ejemplo, pronuncia en los versos 175-183 una sentencia referida entonces a la relación hombre-ley. Es imposible, dice Creonte, es imposible conocer del todo el alma y el pensamiento y el criterio de cada hombre antes de que se muestre templado en las prácticas del poder y también en las leyes. Amejanon de Pantos Andros Ekmathein, Psychen de Frónima Caignomen, Prinan, aquí gnomen como criterio, como criterio, como conocimiento, Prinan arjais tecain nomoisi entribes fane. Y Neoptólemo en los versos 387, 388 le dice a Filoctetes, en relación con la aversión que siente hacia los atrídas que le permitieron a Ulises quedarse con las armas de su padre Aquiles. Los hombres que obran, la frase la cita en griego, hoi dacosmuntes broton, didascalon logoisi gignontai kakoi. Los hombres que obran sin orden, desordenadamente, sin arreglo al cosmos, a cosmuntes, llegan a ser malos. Gignontai kakoi, por las enseñanzas de sus maestros. Didascalon logoisi. Aquí el comentario de esta sentencia menciona que puede ser una disculpa, como una salvedad para los hombres que se vieron de alguna manera involucrados en esa revolución del 411, 2 años antes de la representación del Filoctetes. Entonces, aquí vemos el respeto a la ley. Un caso particular de respeto a la ley es el caso de Antígona. Antígona respeta leyes que están por encima de las leyes humanas, pero elige cumplir con esas leyes aún en riesgo de su propia vida, yendo en contra de lo que es, de momento, lo que es válido para la ciudad, ¿no? En lo que ha determinado Creonte. Un segundo, entonces, la ley, respeto de la ley es una de las cualidades. La libertad. Antígona es también un ejemplo de libertad, una cualidad que Heródoto y Esquilo señalaron como rasgo propio de estos griegos que resistieron el avance persa. Otro aspecto, el hecho de que
Y esto no está en la descripción de Heródoto, sino en la reflexión de Sófocles. El hombre que parece no tener recursos frente a la divinidad. La conciencia de la limitación del hombre frente a los designios de los dioses. En Antígona también, en los versos 622, 624, el coro dice: lo malo llega a parecer bueno a aquel cuya mente conduce una divinidad hacia el infortunio y durante muy poco tiempo actúa fuera de la desgracia. O Hemón, cuando le dice a Creonte en los versos 683, 684, Theoi fiusin anthropois frenas, panton, hosestin, ctematon, hipertaton. Los dioses han hecho engendrar la razón en los hombres. Fiusin, esta noción de la physis, tan asociada también al pensamiento arcaico, lo que encontramos también en Píndaro, ¿no? La razón en los hombres como el mayor de todos los bienes que existen. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los dioses dadores de bienes, lo que dice Hemón, el bien es la razón, pero también puede ser que los dioses otorguen a los hombres la experiencia del infortunio y el hombre no pueda resistirse. A modo de conclusión, afortunadamente para ustedes, hablar de identidad remite a pensar en la posibilidad de reconocerse como uno que no es otro. Es decir, volvemos a decir, lleva de la mano la otra cara del pensar y reconocerse a sí mismo, esa noción de alteridad. En un sentido amplio, podemos intentar considerar la identidad helénica presente en la tradición gnómica. ¿Es posible pensar que los griegos se reconozcan en las gnoma y que se incluyan en sus obras literarias, en sus discursos poéticos a través del tiempo? En un sentido más acotado, ¿es posible pensar en una identidad ateniense si nos referimos a la elección de gnomai que Sófocles incluye en sus tragedias? Quizás, la reflexión acerca de la condición humana pueda ser el eje alrededor del cual esté girando esa búsqueda latente de la identidad en este autor que estamos considerando. Ese primer estásimo de la Antígona, en que el coro de ancianos tebanos se detiene en la consideración de lo que es el ser humano. Ese primer estásimo que se abre con la oda al ser humano, que detalla sus numerosas capacidades, incluida la de elegir el obrar mal. Muchas son las cosas pasmosas, pero nada es más pasmoso que el ser humano. Polata deiná, kuden, anthropo deinoteron, pele. Y aquí hago una referencia al deinos, que es tan frecuente en distintos autores, pero en Sófocles es particularmente significativo y que a veces es traducido como admirable, como que despierta admiración, maravilla. Y a veces este pasaje que acabo de citar está traducido como nada hay más sorprendente y no hay una maravilla mayor, pero gracias a la discusión, porque de hecho, la profesora Aguirre tiene pendiente una reflexión muy interesante sobre el valor de este deinos en una de las sentencias de Electra, muy interesante, acerca del parir y la relación de la madre con los hijos, en relación con este adjetivo. Pero la reflexión de la profesora María Inés Sarabia acerca de este deinos en su obra sobre Sófocles, pero además en una comunicación que generosamente nos ofreció el año pasado al grupo de investigación, donde ella explicaba por qué pasmoso el pasmo que supone la sorpresa, pero también el horror, este deinos que está asociado a lo que es terrible, lo que es temible, lo que despierta temor. Entonces,
bueno, pasmoso. No encuentro otra manera de traducir ese deinos y más pasmoso ese deinotros. Entonces, el ser humano que es capaz de tantas cosas, pero esas cosas pueden ser excelentes y pueden ser terribles. Y en relación con esta búsqueda de identidad y esta noción de alteridad, lo terrible tiene mucho campo de práctica. El Polata Deiná, decía Sófocles. Ahora, en la versión cinematográfica, fíjense, en la versión cinematográfica de 1961, en que Antígona es Irene Papas, o Irene Papas es Antígona, hay un personaje que actúa como... Bueno, ya termino, sí, la hora. Sí, estamos a tiempo, perdón, ¿no? Te interrumpo. Bueno, los minutos. sí, muchas gracias por ser el coordinador, es lo que decía. Bueno, no, simplemente el deiná, en griego moderno, transformado en foberá, como para explicitar lo terrible que es lo que está describiendo. Perdón, acá termino y viene ahora, y seguramente sí va a respetar muy bien el tiempo, Valeria Espejo, de la Universidad Nacional de Córdoba. Valeria, perdón por la demora, te escuchamos. No hay problema. Bueno, hola a todos. Me presento brevemente. Estoy en el último año de la licenciatura de Letras Clásicas, bueno, en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, este trabajo lo elaboré el año pasado para el final de la materia Filología Griega 2. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Muy bien. Ustedes díganme cuando se vea el... Todavía no, ahora sí. Ahora sí. Bueno, este trabajo se titula La figura del pedagogo y Electra de Sófocles. Bueno, el presente trabajo tiene como objetivo exponer las características más relevantes del pedagogo de Electra de Sófocles, que nos permiten considerarlo como un personaje estratégico, puesto que proporciona unidad a la obra. A lo largo de este estudio analizaremos los variados roles que el pedagogo ejerce en la tragedia, los cuales dejan ver el valor moral de este personaje en tanto fiel y devoto guardián de la memoria de su amado Menón, permitiéndole a Orestes su derecho a cobrar venganza por el crimen cometido. La figura del pedagogo fue fundamental en el transcurso de la educación del niño en la antigua Grecia. Como afirma Marrou, en los orígenes mismos de la civilización griega se advierte un tipo de educación claramente definido. Un joven noble recibía consejos y ejemplos de una persona mayor, al cual había sido confiado para su formación. En la introducción del pedagogo de Clemente de Alejandría, Castiñeira Fernández expone que el pedagogo era normalmente un esclavo, encargado de conducir al niño a la escuela, aunque su misión consistía en velar por el comportamiento del joven y en exigirle unos modales correctos y dignos. Dadas estas implicaciones morales exigidas, el pedagogo pasó de ser un mero acompañante a un formador del carácter y de la moralidad del joven. Respecto a la educación homérica, como señala Marrou, encontramos dos aspectos centrales. Uno técnico, tecne, que incluye el manejo de las armas, deportes, música, oratoria, y otro ético, l'arete, concebido como un ideal del hombre todavía por realizarse. Justamente es este último aspecto el que buscaremos resaltar en el pedagogo de Electra, puesto que sus preceptos dan cuenta de que crió a Orestes de acuerdo con los valores heroicos arcaicos y de que trató de mantener viva la memoria del difunto Agamenón. Asimismo, como expone Hall, citando a Sinodino, las nodrizas y los paidagogoi, al igual que otros esclavos, exhiben una profunda lealtad vertical a los hogares a los que sirven, que a otros de su clase. Por lo tanto, observamos en esta tragedia la obligación del pedagogo para con su amado Menón al hacerse cargo de la crianza y educación del joven Orestes en su deber de restaurar el oikos que le corresponde legítimamente por su ascendencia. Bueno, el primer subtítulo es el pedagogo como creador de Orestes y planificador de la venganza. El pedagogo es el personaje encargado de dar comienzo a la tragedia, trayendo a la memoria de Orestes el crimen de Agamenón cometido por Clitemnestra y Egisto. Este suceso, por lo tanto, constituye el motor de arranque del argumento dramático que dará inicio al plan de venganza de dicho asesinato. Mediante el siguiente exordio, el poeta busca preparar brevemente a los oyentes o a los lectores
conocimiento del tema y provocar al mismo tiempo su atención o su benevolencia. Es decir, el pedagogo tiene como objetivo crear una atmósfera de complicidad con el espectador de la obra, invitándolo a ser testigo de la creación y ejecución del plan de venganza. Pero sí también busca ejercer una persuasión sobre la figura de Orestes, con el fin de que participe de dicha situación. De este modo, sirviéndose de recursos retóricos y la inserción clave, el pedagogo pretende, por un lado, dejar clara su posición como salvador y maestro de Orestes, y por otro, alentarlo a urdir un plan de venganza contra los asesinos de su padre Agamenón. Bueno, dice, aquí ves el palacio de muchas ruinas de los Pelópidas, de donde yo un día, lejos del asesinato de tu padre, tras haberte recibido de tu consanguínea y hermana, te saqué, te salvé, te crié, hasta este punto de tu juventud, como vengador para tu padre de su muerte. Ahora, en efecto, Orestes y tú, el más querido de los huéspedes Pílades, hay que decidir con prontitud qué es necesario realizar. En efecto, antes de que algún hombre salga de su casa, unifique sus discursos, pues hemos llegado a un punto en el cual no es más el momento de vacilar, sino el momento de la acción. Bueno, el pasaje comienza con el pedagogo haciendo una descripción detallada de que se sitúa la escena con el fin de mostrarle a Orestes su lugar originario, el ambiente donde el anciano lo recogió de su hermana Electra, para ponerlo a salvo del terrible crimen sucedido en el palacio y cuidarlo hasta que alcanzara la edad justa para vengar el asesinato de su padre. Esta descripción escénica comienza versos atrás, en los cuales le señala al joven la antigua Argos, el famoso templo de Hera, ciudad de Mecenas, y especialmente el palacio de los Pelópidas. Aquí resulta de gran relevo el epíteto polífronon, muchas ruinas o rico en ruinas, que modifica este término, pues tiene una finalidad dramática muy importante en la obra y su totalidad. Ubicado en posición enfática, a comienzo de verso y antes de la cesura, este compuesto puede verse como un término ambiguo, pues puede referirse a las matanzas que han ocurrido en el pasado en la familia de los Pelópidas, como así también a los asesinatos que Orestes está a punto de cometer. Por este motivo, vemos que este epíteto cumple más bien una función anticipatoria dentro de la tragedia, pues anuncia la muerte de Egipto y Clitemnestra a manos de Orestes. A partir de aquí, el pedagogo aprovecha la ocasión para recordarle a Orestes de qué manera lo recogió de las manos de Electra y lo puso a salvo de una muerte segura, hasta que alcanzara la edad suficiente para regresar a la ciudad en calidad de vengador de su padre. Este aspecto curotrofos, el pedagogo, se hace evidente mediante la inserción de polisíndeton de los verbos de la esfera de la crianza. Enenca, caxesosa, caxefrepsamen. Bueno, en cuanto a estos verbos, que él se afirma. La acumulación de verbos enfatiza los servicios del pedagogo Orestes para criarlo, etc., y su consiguiente dominio sobre las ideas y propósitos de Orestes. Mediante estas palabras, vemos cómo el pedagogo hace uso de su capacidad persuasiva para recordarle a Orestes sobre su pasado y animarlo a tramar la venganza contra los asesinos de su padre, y así poder restaurar el orden de Loicos alterado por estos delitos. Esta reminiscencia del pasado de Orestes por parte del pedagogo opera en la obra como punto de partida del momento de llevar a cabo el plan de venganza. Por una parte, reconocemos como eje central en este discurso la planificación de la acción, verbo dran, ergo, la cual actúa complementariamente con las palabras y pensamientos, logoisin, que permite su concreción. Por otra, distinguimos la importancia de los términos kairos y acme, pues ambos incitan al hombre a aprovechar la oportunidad de la acción antes de que ésta ocurra, por lo que claramente se encuentra en oposición el verbo oknein, relacionado con la procrastinación. En este discurso programático de la venganza de Orestes deja en evidencia la importancia de la figura del pedagogo en el decurso de la acción de la obra, pues vemos a un anciano dotado de gran experiencia de retórica que logra captar la atención de su pupilo y conseguir de este modo la efectividad de su discurso. A continuación toma la palabra Orestes, en cuyo discurso vemos cómo las palabras del pedagogo han surtido efecto. Dice: oh, el más querido de los servidores, qué claras pruebas me muestras de que eres noble hacia nosotros. Pues bien, te mostraré nuestra decisión, y tú, prestando agudo oído a mis palabras, si no acierto lo oportuno respecto a algo, corrígeme. En estos versos distinguimos la multiplicidad de roles que engloba la figura del pedagogo. En los primeros dos versos, el pedagogo es descrito en términos que sugieren lealtad y fidelidad loicos. Orestes se dirige a su maestro como Fíltate, el más querido, y Eslos, bueno, noble, leal. A través de estos adjetivos, Orestes no como su maestro, sino que incluso le habla como si se tratara de un miembro de su familia.
Ante la ausencia de Agamenón, el pedagogo se ha convertido en la representación más real de la figura paterna para el joven Orestes. No obstante, el poeta insinúa una disparidad con la inserción del término prospolon, utilizado generalmente en tragedia para referirse a los sirvientes. Acto seguido, y como respuesta a la exhortación proferida por el anciano, Orestes expone que ya ha tomado la decisión de llevar a cabo su plan de venganza. Asimismo, el joven muestra su respeto hacia el pedagogo buscando su consejo ante dicho plan, tal como la aclara Camembert. La consulta ya se ha realizado, pero el anciano tiene la libertad de hacer modificaciones. El verso 31 nos demuestra con claridad la manera en que Orestes deposita su confianza en el anciano, el cual actúa de ahora en adelante en calidad de asesor. Tras haber acudido a Delfos, el joven se preocupa por comentarle con precisión las palabras del oráculo al anciano, ante lo cual dice Eimetikairu Tinjano Mezarmoson. Si no es cierto lo oportuno respecto a algo, corrígeme. Distinguimos en este verso tres elementos que nos muestran la importancia concedida a la figura del pedagogo por parte de Orestes. En primer lugar, como expone Jeff, la inserción del acusativo adverbial ti es frecuente en tales expresiones de desconfianza. En segundo lugar, Orestes dice Eimei Kairu Tinjano, pues el joven quiere tener el respaldo del pedagogo para cerciorarse de que su discurso sea interpretado con claridad. Por último, el joven hace uso del imperativo auristo de Mezarmotzo, compuesto que literalmente significa ajustar o hacer un cambio juntamente, y por ende lo entendemos como corregir o rectificar. Orestes le da el paso al pedagogo para introducir modificaciones en su discurso en caso de que haya malinterpretado el oráculo. Este verso, por lo tanto, nos da la pauta de la importancia conferida por Orestes a su maestro. En este punto, el joven es representado como dependiente de la instrucción del anciano, siendo este, de ahora en adelante, el responsable de la coordinación y ejecución del complot para vengarse de Clitemnestra y Egisto. A partir de aquí, Orestes procede a referirle a su maestro el resultado de la consulta oracular acerca de cómo llevar a cabo la acción, y es en este punto en el que el anciano va a desempeñar un papel principal. Dice, bueno, puesto que escuchamos tal oráculo, tú, yendo, cuando el momento oportuno se te presente, hacia el interior de esta casa. Entérate de todo lo que sucede, para que, una vez enterado, nos comuniques cosas claras. En efecto, no te reconocerán debido a la vejez y al largo tiempo pasado, ni siquiera sospecharán de ti así encanecido. Orestes le encarga al pedagogo que entre al palacio y observe lo que está sucediendo en el interior para que, una vez que sepa todo lo que puede resultarle de utilidad, regrese y se lo comunique a él claramente. La función del anciano aquí se circunscribe al verbo oida, el cual resulta difícil de traducir a un solo término su implicancia semántica, pues se refiere a una sucesión de acciones. Observar para luego familiarizarse y así entender el entorno en el que se encuentra. Bueno, otro apartado es el pedagogo como intermediario entre el oráculo de Apolo y Orestes. Unos versos más adelante, el pedagogo se dirige a su pupilo diciéndole que no se detenga a escuchar los lamentos de su hermana Electra, y le incita a no hacer nada antes de cumplir con las órdenes de Apolo, las libaciones correspondientes al cuerpo de Agamenón. Dice, bueno, de ninguna manera, nada antes procuremos hacer que las órdenes de Loxias y a partir de ellas comenzar, vertiendo libaciones en honor a tu padre, pues esto nos traerá victoria y el triunfo de lo que hacemos. En este pasaje resulta interesante la mención de Loxías, uno de los epítetos de Apolo que significa torcido, dada la ambigüedad de sus oráculos. Recordemos que anteriormente Orestes había ido a consultar al oráculo pítico para saber cómo vengar a su padre, ante lo cual es en este punto en el que el pedagogo va a asumir un rol de sacerdote, acompañando y ayudando a Orestes en dilucidar aquel mensaje oracular con el fin de llevar a cabo su plan. El anciano comenta que no hay que hacer nada antes de cumplir los mandatos de Apolo. Esto es, llevar a cabo los ritos propicios sobre el cadáver de Agamenón. Este acto piadoso deja en evidencia, una vez más, la lealtad patente del pedagogo hacia el difunto Agamenón. Por último, el anciano le expone a Orestes que una vez realizadas las libaciones correspondientes sobre su padre, podrá alcanzar Nike y Kratos. Como explicación a estos dos términos, que no hay diferencia real entre Nike y Kratos, por lo cual consideramos que mediante esta redundancia el pedagogo tiene el propósito, una vez más, difundir valor y alentar a Orestes a cumplir con la venganza de su padre. Bueno, el otro apartado es el pedagogo como ángelo, una falsa noticia. Avanzando en la obra, el pedagogo se encuentra listo para la ejecución del plan, y lo primero que hace es preguntarles a las mujeres del Corifeo si él mismo se encuentra en el palacio de Egisto. Dice, bueno, mujeres extranjeras, ¿cómo puedo saber claramente si el palacio del rey Egisto es este?
A partir de este momento notamos cómo el pedagogo se sumerge en su personaje dentro del plan, como un enviado de Fanoto el focense. Claramente el espectador es consciente de que el anciano se está haciendo el tonto, pero la tragedia en sí, esta actuación es el primer paso de nuestro personaje en su credibilidad como un extranjero. Tras haber confirmado el corifeo que efectivamente se encuentra en el sitio correcto, el pedagogo se dirige a Clitemnestra para anunciarle, como el plan de venganza lo requiere, la falsa muerte de Orestes. Bueno, vengo trayendo noticias dulces para ti e igualmente para Egisto, de parte de un hombre amigo. Acepto el presagio, pero necesito saber de ti, antes que nada, qué hombre te envió, encargándome un asunto importante. ¿Cuál extranjero? Habla, pues viniendo de parte de un hombre amigo dirás, lo sé claramente, noticias agradables. Ha muerto Orestes, lo digo resumiéndolo en pocas palabras. Ay, no hable de mí, estoy destruida el día de hoy. ¿Qué dices? ¿Qué dices, extranjero? No le escuches. Que ha muerto Orestes lo digo ahora y también antes. Estos versos, por un lado, nos permiten distinguir otra función importante del pedagogo en la obra, en tanto mensajero, ángelos de una noticia, aludidamente la presencia del verbo geco junto a fero y su respectivo acusativo. Ya en el prólogo, Orestes le había comunicado al pedagogo el mensaje recibido por el oráculo de Delfos sobre cómo organizar su plan de venganza. Entre las instrucciones a tener en cuenta, el joven le pide al anciano que diga que es un extranjero y que además entra al palacio con el propósito de llevar una noticia falsa. Dice, bueno, y anuncia, agregando un juramento, que ha muerto Orestes de un fatal accidente. En estos versos, la inserción del imperativo ángele ya nos indica que Orestes le ordena a su maestro que se comporte como un ángel de la falsa noticia. Por otro lado, centrándonos en el pasaje citado, las palabras del pedagogo comienzan a surtir efecto. Bajo la apariencia de un extranjero, le informa a la reina que ha venido con el propósito de comunicar una noticia, logus, que resultará dulce, quedéis, para ella y para Egisto. Antes de que le revele dicho mensaje, Clitemnestra siente curiosidad por saber quién envió el anciano en su palacio. Tras enterarse de que se trata de Fanoteo, un aliado de ella, la reina se entusiasma y está segura de que escuchará noticias agradables. El plan del pedagogo se encuentra funcionando a la perfección, pues no hay indicios de que Clitemnestra tenga sospechas de que pueda estar siendo engañada. Una vez que el anciano le da escuetamente la noticia, la primera persona en reaccionar es Electra, quien ante tales palabras se lamenta y ve deshechas sus esperanzas. Diferente es el comportamiento de la reina, que mediante la anáfora tifes, siente curiosidad por saber cómo sucedió tal hecho, y le pide al pedagogo que desestime a Electra y prosiga con su discurso. El pedagogo se encarga de repetir el mensaje de que murió Orestes y, sin prestar atención a los lamentos de Electra, desarrolla un discurso de 83 versos. Podemos observar en este diálogo que el pedagogo está tan compenetrado con su personaje e interesado en Clitemnestra que no se dirige en ningún momento a Electra, sino a la reina. Su único objetivo es que ella se crea realmente el relato, de modo que caiga en la trampa del plan. Bueno, llegamos hacia la conclusión. Tras haber hecho un recorrido por diversos pasajes de Electra, reconocemos la importancia concedida por Sófocles al personaje del pedagogo. Observamos, en primer lugar, que a lo largo de la tragedia, el anciano va adquiriendo diferentes roles, como alentador para que Orestes ejecute la venganza de su padre, consejero, sacerdote de la divinidad y mensajero. Su sabiduría y experiencia en la obra quedan reflejadas en su habilidad persuasiva con el joven Orestes para completar el plan de venganza. El empleo del engaño, su interpretación de un mensajero que anuncia una falsa noticia, y la constante mención de Kairos como el momento crucial para llevar a cabo correcta y efectivamente. En segundo lugar, la función del pedagogo en la vida de Orestes no queda limitada a su mera crianza, sino que es la figura encargada de transmitir los preceptos del arete, que datan ya de época homérica: sabiduría, inteligencia, fidelidad, valor, respeto. Ante la muerte de Agamenón, el pedagogo se ha convertido en la representación más cercana al padre de Orestes, y lo ha criado transmitiéndole los principios del genos de su padre, como vengador de su muerte. La lealtad del anciano siempre ha sido hacia Agamenón, y es por ello que su principal preocupación es asegurarse de que Orestes lleve a cabo la venganza contra los asesinos de su progenitor, de forma tal que quede restaurado el Oikos, devastado por aquel delito, y recupere el estatus que le corresponde por su ascendencia. Consideramos, por último, que el pedagogo juega un papel fundamental en Electra, puesto que es el encargado de hilar los diversos acontecimientos que conforman la trama de la obra, confiriéndole así unidad. El aliento a Orestes para vengar a su padre, la consulta del oráculo de Apolo, la confección del complot, el anuncio del falso mensaje y, finalmente, la realización del plan. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias.
para ahí está la otra. Son las 15:27. ¿Será puntual el inicio, Bruno, de lo que viene después? Que es la conmemoración de los 50 años de la ADEC. Bruno Ragazzi se nos ha ido. Mientras llega, si no, podemos hacer unas breves preguntillas. A ver, acá está Bruno. Generalmente somos... bueno, listo. Gracias, Bruno. Entonces... Aquí estoy. Se me había tenido problemas con el teléfono. Sí, está todo organizado para que funcione perfectamente, como un relojito. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, por último, las preguntas uno puede enviárselas a las distintas autoras, porque porque para cada una hay cosas interesantes para preguntarles, pero es cierto, a las 15:30 empieza el acto de conmemoración de los 50 años de la ADEC. Entonces, en todo caso, puedo dejar pendientes las preguntas y ustedes ven si las responden. O sea, yo tengo una pregunta para cada una, pero ¿alguien más tiene preguntas o si quieren escribírselas a las autoras? Esto está, bueno, estamos silenciosos. Simplemente, entonces, si me lo permiten, voy a enunciar una pregunta para cada una. Esto parece un programa un concurso de preguntas y respuestas. Y ustedes vean si quieren responderlas como por escrito, por ejemplo. Puede ser esa. Y así no nos superponemos. En relación con la exposición y el proyecto de Estela Maris acerca de esta noción de manía, quería preguntar si la consideración de la manía está pensada como una entidad, como una categoría única, o si están pensadas distintas subcategorías o matices en relación con causas. O sea, eso es parte del proyecto general. Esa es una pregunta. Para Lorena, quería preguntar... si esta investigación es parte de un enfoque de lo narrativo en la tragedia, o sea, si es un proyecto acerca del discurso narrativo dentro del teatro. Y para Valeria, iba a preguntar si hay un proyecto de trabajar sobre la figura del pedagogo en la tragedia, porque hay distintos autores en donde está considerado eso. Bueno, pero no, insisto en que no tenemos tiempo, me parece, para que nos conteste. ¿Qué problema? Bruno se ríe, pero es así, estamos ante un dilema que parece que no tiene solución. Así es que, bueno, si les parece, lo que sí las quiero felicitar, verdaderamente excelentes sus ponencias, demuestran una seriedad, una profundidad y una claridad que es, a mí particularmente como profesora que ya está más cerca de la partida que de la llegada, es una alegría ver que los estudios clásicos están tan bien habitados. Así es que felicitaciones. Eso. Muy bien. Bueno. Cerramos entonces. Gracias a todos, gracias Guadalupe por coordinar la mesa. Les pego acá en el chat si quieren el enlace para el Cisco Web para la conferencia de los 50 años de la ADEC, así pueden ir directamente hacia allá. ¿Sí? Muy bien, bueno. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. La causa que quedó pendiente. Muy bien, gracias, nos estamos. Excelente. Muy bien. A ver el enlace. Acá está el enlace. Excelente. Chao, muchas gracias, María Guadalupe, te agradezco tus palabras. No, por favor, las he dicho con convicción. Es así, una alegría. Gracias. Que tengan buenas tardes. A todas.
Sí. Hola, Graciela. Saludo a la profesora Inés. Claro, Gracias. Estaba de incógnito, pero la reconocimos Ay, igual qué porque bonita. cuando nos dio la charla nos lo dio desde el mismo link. Leonardo Entonces, yo digo, Fernández. esa es la profesora Claro. Sarabia. ¿Viste? yo la mandé al Los frente. que leemos novelas policiales es un enigma interesante el que nos plantea, una identidad oculta. No, muy bueno. Bueno, qué linda esta posibilidad de encontrarnos. Cecilia, felicitaciones por ese equipo que estás dirigiendo. Muy, muy lindo, muy lindo. Unas Yo colluelas parezco la hermosas. mamá, parezco la Sí. mamá Pero osa, muy y se bien. ve que expandía la energía porque Sí. era la sí. primer ponencia de Estela y estaba muy Ay, nerviosa. Y Pero- nada, no podemos estar juntas para acompañarla, con lo cual era lo que me quedaba, pero yo además yo ya estoy viniendo a trabajar a la universidad, así que Ajá, claro. No, pero por eso ven gente que pasa por atrás. Hubo momentos, apagué la cámara porque pasó gente también. no, resultó muy bien. Así que ya para la próxima, imagino, va a estar mucho, o sea, lo va a disfrutar más. Es así. Sí, tal cual. Bueno, chicas, muchas gracias. Que tengan Nos buenas vemos. tardes. Nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien. Bueno. Hasta la próxima, cariño. Hasta la próxima. Sí, cómo no. Bueno, listo. Y ahora vamos a la otra. Y a Bruno lo dejamos libre de nosotros. Adiós.